En la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 19 al 21 y todo relacionado con la escritura, porque hoy partimos con el mes de octubre y todos conocemos la importancia del mes de octubre, ¿cierto? El día 31 de octubre Martín Lutero ahí clavó las 31 tesis, ¿cierto? En la catedral ahí digamos lo que sus reclamos, sus diferencias con la iglesia en la cual él participaba. Y más que con la iglesia, lo que él decía, esto no me cuadra con la escritura. Y eso es lo valorable de Martín Lutero, que en realidad él pudo poner la palabra por sobre las tradiciones y las costumbres de lo que él ya conocía. Y justamente ahí hoy día vamos a partir con estas 5 solas que siempre tratamos en el mes de octubre y siempre la más importante de ellas es la sola escritura, o la principal, digamos, pues de ella también se desprenden las demás. Vamos a leer todos juntos los 3 versículos que leyó nuestro hermano Julianier ahí. En 2 de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Vamos a orar. Eterno Dios, Señor, te damos gracias en esta mañana por este día que nos das de vida, Dios, y poder estar aquí para, Señor, aprender de tu palabra, para poder alabarte, Dios, y dedicar esta mañana a ti. Señor, mira nuestras vidas, Señor, con misericordia y ayúdanos para que, Señor, tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, nos mires a través de Cristo y podamos, Señor, rendir algo agradable delante tuyo. Guíame a mí para compartir esta palabra, Señor, y ser de bendición también a la congregación. En Cristo tu Hijo lo pedimos. Amén. Sola Scriptura, ¿cierto? Hablando en latín. En realidad, en los tiempos de la Reforma, en los tiempos cuando ya la Iglesia empezó a tener ciertos abusos sobre la palabra de Dios, mucha gente empezó a rebelarse, no solamente Martín Lutero. Digamos que Martín Lutero fue el hombre que pudo culminar con lo que fue el tiempo de la Reforma y como establecer el quiebre real de la Iglesia Católica Romana y una nueva rama o una división respecto a lo que era la religión que existía en ese tiempo, que era la única, que era la Iglesia Católica Romana. Sino que antes de esto había habido muchos hombres también que habían alzado la voz porque no les cuadraba lo que estaba haciendo la iglesia, no calzaba, ¿cierto?, con lo que la Escritura decía. Aquellos hombres que realmente podían tener acceso a la palabra y poder estudiarla, veían que había mucha incongruencia entre lo que se hacía en la iglesia de aquel tiempo y lo que la Escritura decía. Esto les motivó a varios hombres a rebelarse contra aquella institución y poder establecer al final las 5 solas, que son las 5 solas que podríamos decir son el fundamento de lo que es el protestantismo en aquel tiempo,
y que se basan, se llaman 5 solas porque se refiere, solas, en ese tiempo que se escribía en latín, ¿cierto? Se refiere a la palabra solo o exclusivamente o solamente. Y justamente las 5 solas nos habla de sola escritura, refiriéndose a la sola palabra de Dios, solo Cristo, solo gracia, solo fe y a solo Dios la gloria. Esas son las 5 solas que se establecieron como base para fundar la Reforma. Y hoy día vamos a hablar de la sola escritura, que decía que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. O sea, no existía otra autoridad mayor que la palabra de Dios en aquel minuto. Y eso se estableció como base para lo que fue el estudio de, o para lo que fue, perdón, la reforma y todo lo que fue la base de los futuros, podríamos decir, reformas que hubo en aquel periodo respecto a la iglesia. Voy a leer algo acá que dice así. Las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la revelación escrita de Dios al hombre, y de esta manera los 66 libros de la Biblia constituyen la palabra de Dios viviente, plenaria y verbalmente inspirada por él, absolutamente sin error en los manuscritos originales. Al ser las Escrituras la palabra de Dios creador y soberano, son también de autoridad suprema y vigencia perpetua en todo asunto de vida y de fe para todos los hombres. En su infinitud y perfección, hay todavía un atributo más de la palabra de Dios que adquiere especial relevancia en estos días: la suficiencia de las Escrituras. Esto significa que, habiéndose compuesto y completado el canon bíblico bajo la supervisión e iluminación del Espíritu Santo, las Escrituras satisfacen toda necesidad humana y de la Iglesia de Cristo, no siendo necesaria ni aceptable nuevas revelaciones. ¿Saben ustedes qué es lo que es eso? Eso que leí es nuestra declaración de fe. Esa está en la página, si ustedes lo buscan, de la Iglesia Evangélica Aliancista respecto a las Escrituras. Esa es nuestra declaración de fe. Y eso dice respecto a las Escrituras, que nosotros creemos en ellas, que son la única palabra inspirada, que no existe otra y que es perfecta y suficiente, ¿ya? Para que lo tengamos claro y lo aprendamos también, pues sepamos en qué creemos. Ahí cuando uno busca en internet, Iglesia Evangélica Adventista, Escritura, aparece el tiro. Y eso es lo que creemos y lo que profesamos. Y efectivamente va muy acorde a lo que la palabra de Dios nos manda a nosotros. Sola viene del latín solo o solamente, y se utiliza para oraciones o sintagmas e indica que no se incluye ninguna otra cosa además de la que se expresa. O sea, es decir, si era solo escritura, es solo la escritura la que vale y no hay ningún otro libro fuera de la escritura que venga a ser válido para complementar la palabra de Dios. No existe, no es necesario. La palabra de Dios es suficiente por sí misma. David Lutero, en la Dieta de Worms, que fue David Lutero después de publicar todos sus 95 tesis, ¿cierto? Y él ser cuestionado y todo esto, y él lo que quería era llevar a discusión estos temas que eran controversiales producto de las indulgencias que se estaban cobrando en la iglesia y cómo la iglesia católica estaba abusando de esto para hablar de salvación, ¿cierto? Y dar salvación mediante, a cambio de dinero. Ese era el objetivo principal de Martín Lutero. Pero él es llamado después en la Dieta de Worms a retractarse de todas estas palabras. Dentro de estas 95 tesis que clavó en la Catedral de Westminster, ahí solamente habían 2 que tenían que ver con la palabra. Solamente 2, porque él estaba enfocado más en el tema en realidad de
de que la iglesia las cosas no las estaba haciendo bien, pero de todas sus 95 tesis había dos solamente que tenían que ver con la palabra. Y a él lo llaman a retractarse de todo esto que había escrito. Y, y voy a leer algo al respecto y cómo él se refiere. Esto fue en el año 1521, ya un tiempo después de haber clavado las tesis. Dice, a pesar de haber sido comulgado, Lutero podía volver a ser un miembro respetable de la iglesia si se retractaba. Pero para entonces, sin embargo, una retractación le hubiera hecho perder toda su credibilidad como teólogo cristiano y predicador del Evangelio. En sus 95 tesis había captado la atención de la gente y su rechazo a someterse a la autoridad de la iglesia habían hecho de él un héroe popular. El nuncio papal Alejandro, a quien él encargó la organización del examen de Lutero en Worms, escribió a Roma. A menos, y estas son las palabras de Lutero, a menos que esté convencido por la Escritura o por un motivo claro, para lo que no confío ni en el Papa ni en los concilios por sí solos, porque es bien sabido que con frecuencia se han equivocado y contradicho a ellos mismos, estoy obligado por las Escrituras que he citado y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractarme ni me retractaré de nada, ya que no es ni seguro ni correcto el ir contra la conciencia. No puedo hacer otra cosa. Aquí estoy, que Dios me ayude. Amén. Esas fueron las palabras de Lutero, porque él tenía claro que lo que la palabra decía era más importante aún que la institución a la cual se estaba exponiendo, ¿cierto? Y ante la cual exponía su vida misma, porque en aquel tiempo la iglesia, vaya que sí tenía poder. Pero él dice, no puedo hacer esto porque en realidad va contra la propia conciencia, por lo que yo he entendido de acuerdo a las Escrituras. Qué importante es, hermano, que usted lea las Escrituras. No solo que venga a la iglesia, sino que usted tenga claridad respecto a las Escrituras. Porque si no, cualquiera que se pare aquí adelante le va a contar una historia y usted la va a creer. Y eso no es así. Una de las iglesias que en los tiempos de Pablo, ¿cierto?, era destacada, eran los bereanos, porque ellos ponían en duda hasta lo que Pablo decía y lo analizaban conforme a las Escrituras. ¿Cuántas veces nosotros creemos todo lo que se nos dice muchas veces y hasta fábulas de las cuales habla Pablo a Timoteo, ¿cierto? Le dice, no creáis esas fábulas de viejas, le dice ahí, que cosas que no tienen nada que ver con la Escritura, porque muchas veces la iglesia se basa simplemente en tradiciones y no en la palabra de Dios. El versículo 19 que leíamos habla respecto a la palabra de Dios y dice, también tenemos la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. En aquel tiempo, cuando Pablo le escribía a Timoteo, no le estaba diciendo, mira, léete segunda a Timoteo, ¿cierto? Porque obviamente esa era la carta que él le estaba mandando y ellos tampoco tenían ni Nuevo Testamento, no tenían nada de lo que había, sino que simplemente Pablo se refería a las escrituras que tenían de los profetas y a todo lo que era el Antiguo Testamento. Entonces le dice, pero aún así le dice, tenemos esta palabra profética más permanente, a la cual tienes que estar atento porque ella alumbra como una antorcha en lugar oscuro. Cuando habla acá la palabra de Dios se refiere a que esta palabra tenía que ser como una guía para ellos. Y esto sería lo que podría alumbrar un poquito el camino. Cuando habla de esta antorcha no se refiere a una gran antorcha, uno dice que alumbra, ya que alumbra, y uno se imagina una linterna y esto alumbrando al final del camino y ya sé por dónde ir. No, esto era un candil. No sé si conocen el candil, pero por ejemplo, la lámpara de Aladino, que uno siempre la ve, ¿cierto? Como con un piquito de tetera así, ese piquito de tetera era el que alumbraba y dentro tenía aceite. Y a esto se refiere a un candil, a algo pequeño que alumbraba un poco el camino y un poco, digamos, los pies, como dice el Salmo, ¿cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, refiriéndose a que nos puede evitar tropiezos en el camino y alumbrar un poco el camino, pero no daba la claridad suficiente para tener la visión total del camino. Y esto también
Lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero sí era lo que nos guiaba para evitar tropiezos y poder caminar. Lo que se refiere aquí es que la palabra de Dios para el cristiano debe ser la guía que nos lleve y nos ayude en el andar diario. No esperemos tener todas las respuestas, hermanos. El candil nos alumbraba al final del camino y nos decía, mira, ya está la meta, ahí está todo listo, y todo esto va a suceder. No era tan así. El candil era para alumbrar cerca y para poder paso a paso ir avanzando en este caminar cristiano. A veces queremos tener todas las respuestas también y todas las soluciones. Y no era así. El versículo dice, siguiendo, dice, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, paso a paso, momento tras momento. Ese lucero de la mañana que es Cristo mismo, ¿cierto? Y el cual nos es revelado por la palabra de Dios y luego cuando ya se completa el Nuevo Testamento pasa a entenderse todo este conjunto de lo que es la Biblia y cuando se forma la Biblia ahí después en un concilio, ¿cierto? Donde todos pueden aportar con sus libros y decir qué libros dejar y no dejar dentro del canon bíblico, ahí recién se viene a completar esto y se da la claridad completa a lo que se completa respecto a lo que es la vida cristiana. Entonces, la Biblia debe ser nuestro guía libro, nuestro libro guía. Todos, digámoslo así, quienes necesitan aprender algo tienen un libro guía, ¿cierto? No sé yo, los matemáticos tendrán, ¿cierto? No sé, su libro, Baldor, qué sé yo, quien estudia leyes, por ahí algún autor, los que estudian redes, ¿cierto? Hay un libro que se llama CCNA, que tiene que ver con eso, pero las religiones, hay muchas religiones también que profesan y que tienen sus propios libros. Por ejemplo, no solo la Biblia es un libro guía, sino que hay otros más. ¿Pero qué tipo de guía es la pregunta? El libro de Mormón, la perla de gran precio, el libro de oración común, el Corán, el Ramaya, la Torá, el Tripitaka y la Biblia. Son todos puestos a la misma altura cuando uno lo busca en internet. Y todos estos tienen relación con grandes religiones, ¿cierto? El Corán, del cual hablamos mucho, que tiene que ver con el Islam, con los musulmanes, con Mahoma, con Alá. Todo eso es un solo bonito, porque siempre me confundo y lo aclaro para qué, para que tengan claro esto, que el Islam es lo mismo que hablar de musulmanes, hablar del profeta Mahoma y hablar del Dios Alá. Todo eso es lo mismo. Y ellos están basados en el Corán, ya el libro de los mormones, ¿cierto? Pero todas estas son doctrinas muy diferentes a la nuestra y muy lejos de lo que enseña la palabra de Dios. De hecho, el mismo budismo podríamos decir que es más antiguo que el cristianismo. Pero nosotros hemos entendido que el cristianismo es lo que Dios, Jesús vino a la tierra, ¿cierto? Y Cristo es Dios mismo en la tierra y es lo que hoy tenemos y por lo cual debemos guiar la vida para la vida cristiana, para ser conforme Dios quiere en nosotros. Entonces, cuando hablamos de libros o de guías, la escritura debe ser la que guía a la vida del cristiano. Y cuando nos referimos a la escritura, no es cualquier escritura, es la palabra de Dios. Y son los 66 libros a los cuales justamente se refería Lutero. No estamos hablando acá de que uno no puede hacer nada más, porque si no yo no podría haber estudiado en otros libros para buscar información, ni tampoco hubiera podido... tenemos varios libros también ahí, ni comprarle al hermano Luis Valenzuela los libros que está vendiendo, porque no es necesario que haya nada más, porque la escritura es suficiente. No se trata de eso, se trata de que la escritura es suficiente en sí misma. Los otros libros son de ayuda, ¿cierto? Son de complemento, son a lo mejor de análisis, de claridad, pero no vienen a cambiar la base de lo que nosotros tenemos como palabra de Dios. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Cuando hablaba de que la Biblia es luz y guía, y hablamos del candil,
Aquí quien viene a representar al aceite es el Espíritu Santo, hermanos. Si nosotros no tenemos claridad tampoco ni iluminación de Dios para poder entender las Escrituras, no vamos a entender nada. Por ello la Escritura debe ser entendida y leída con oración, para que el Espíritu Santo realmente nos manifieste también qué debe hacer. La pregunta ahora es, ¿realmente la palabra nuestra guía? ¿Solamente? ¿Es así en nuestra vida? ¿O de verdad, no sé, voy a consultar el horóscopo hoy día? Tengo dudas. No sé, o simplemente hay un libro que me gusta tanto, que provoca tanta influencia en mí, que aún tiene en ciertos aspectos mayor importancia que la palabra de Dios. Bueno, lo que Lutero decía es solo la Escritura es la que nos lleva a Dios. Y no hay nada. Hermanos, cuando hablamos de que solo la Escritura, es que la Escritura es la base de todo lo demás. Si hablamos de Dios, la Escritura es la base. Si hablamos del Espíritu Santo, la Escritura es la base. De la fe. Y todas las otras solas descansan en la Escritura. Si no hay Escritura, no hay nada. Por eso es lo importante de esto y de que la palabra tenga el peso que realmente vale. Eclesiastés 12:12 dice, no hay fin de hacer muchos libros. Cuando termina ahí después de Salomón de escribir todo el libro de Eclesiastés, ¿cierto? Y todos sus consejos y toda la vanidad de vanidades y todo, él dice al final, no hay fin de hacer muchos libros. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, es el resumen que él hace al final del libro. Y cierra diciendo eso. Pero no hay fin de hacer muchos libros no se refiere a que no son buenos los libros, sino que la base es una. Y esos libros que complementan no pueden transformar la base, como sucede muchas veces con las sectas o doctrinas que vienen a transformar lo que es la palabra de Dios y a cambiar toda su esencia. Escrito está, decía Jesús, ¿cierto? Cuando le fueron a tentar y todos sus fundamentos siempre fueron escrito está. O sea, la palabra tiene todo el poder y no tengo para qué preocuparme de nada más porque escrito está, ahí lo dice y yo lo hago. Así fueron las respuestas que daba Cristo. El versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. La palabra de Dios no es exclusiva de alguien. Cuando creamos que nosotros tenemos la verdad solamente, estamos en un grave error, porque no es de particular interpretación. Las interpretaciones personales llevan a doctrinas personales y análisis personales muy lejos a veces de lo que realmente Dios quiere que entendamos. Por eso también es necesario poder entender, si bien es necesario estudiar la palabra en privado, también es necesario poder comprenderla en su contexto frente a lo que Dios quiere decirnos. Y necesitamos muchas veces que ella no sea explicada, porque no tenemos tampoco todos los argumentos ni el conocimiento que otros pudieran. Sin embargo, no se atribuye a nadie en específico la palabra, esta particular interpretación, porque cuando se transforma en una particular interpretación, la palabra de Dios empieza a ser tergiversada. Cuando vemos a Felipe ahí que se acerca al etíope, ¿cierto? El eunuco iba leyendo Isaías, ¿cierto? Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Puedes tú comprender la palabra? Él iba leyendo, pero él no tenía la comprensión de lo que estaba leyendo, no entendía el contexto a lo mejor, y Felipe fue el que le ayudó a comprenderla. Esa es la labor también de la iglesia, de poder llevar en buena fe, ¿cierto? Lo que era cuando la iglesia está bien enfocada, eso sí, hermanos. Llevar la palabra con claridad y transparencia. Porque lo que estaba sucediendo en el tiempo de la Reforma era simplemente utilizar la palabra de Dios para los fines propios. Y ese no es el objetivo de la iglesia. Nosotros estamos llamados para predicar a Cristo y para llevar la palabra para salvación. No para objetivos propios, no para fines míos, no para lo que yo quiero, sino para lo que Dios quiere que sea su obra. Ese es el objetivo de la Escritura. Sola Escritura, no tradiciones. Porque la iglesia a veces vive de tradiciones, ¿cierto? No, es que no lo vamos a hacer esto porque nunca se ha hecho.
O no vamos a cambiar esto porque nunca se ha cambiado. Ese piano siempre ha estado ahí. No, no me lo muevan. Y hay gente así. Y sucede en muchos lugares. Y a través de la historia de esta misma iglesia me ha sucedido. Y en todos lugares pasa, hermanos. Pero la iglesia no está basada en tradiciones. La iglesia está basada en la palabra de Dios. Cuando nosotros queremos hacer de una tradición una doctrina, estamos adulterando la palabra de Dios. Porque estamos llevando a hacer una doctrina de algo que es una costumbre. Y después pasamos a errar grandemente como cristianos. El monaquismo es la creación de los monjes. Después de que la iglesia se formó y empezó en los primeros inicios, siglo II, III, empezó a corromperse con la institucionalidad que Constantino impulsó para el cristianismo. Ya el cristianismo no era la religión perseguida, sino que ahora era la religión oficial del imperio y todos tenían que ser cristianos. Entonces, ¿qué pasó con el cristianismo? El cristianismo se mezcló con todo, porque todos ahora tenían que ser cristianos y realmente la iglesia empezó a perder su foco. Producto de ello nació el monaquismo. Muchos dijeron, no, esto no está bien, nos vamos a ir, nos vamos a aislar y vamos a vivir solos y vamos a estudiar solos de la palabra de Dios. Después empezaron a ver que ellos vivían muy escasamente, con harapos incluso, comiendo muy poco y todo lo que involucraba estar solos, ¿cierto? Alejados en el desierto. Y luego empezaron a decir, en realidad necesitamos compañía de nosotros, de los que creen como nosotros, y se formaron los monasterios. Así nació todo lo que son los monasterios que hoy día conocemos. Pero lamentablemente esto después fue moda y se llegó a tal punto que al final lo que se hacía era que todos se agolpaban afuera de los monasterios porque todos querían ser monjes. Tampoco Dios nos manda a aquello, hermanos, ni a ser monjes, ni a aislarnos, ni a creer que las escrituras las podemos interpretar nosotros solos y nadie más. Porque cuando hacemos aquello, estamos también encerrando las escrituras dentro de una iglesia. Y aquí, no sé si en cierta forma esta iglesia desapareciera en este minuto, nadie más predicaría. No sé si se entiende, pero tampoco es a lo que Dios nos llama. Dios nos llama a estar afuera, a estar en el mundo, a poder compartir con el mundo, no a aislarnos, como lo malentendieron algunos respecto a lo que era la escritura. La palabra es viva y eficaz, dice la Biblia, y ella misma, ¿cierto? ¿Y esto qué se refiere? Que ella tiene poder y que puede manifestarse a todos y a quien quiere. Es viva, tiene vida por sí misma y es eficaz. Logra su efecto. Aquí sí que debemos confiar en ella. Efesios capítulo 3, versículo 18, en la palabra de Dios, nos habla, Efesios 3:18 dice, que habita Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longura, la profundidad y la altura. ¿Qué dice? Que podáis bien comprender, ¿quién? Solo, ¿cierto? No, dice con todos los santos. Dios nos llama a congregarnos, hermanos, y a apoyarnos y a ayudarnos para también entender todo esto que Dios nos demanda y que tampoco es sencillo. Pasando al versículo 21 de Pedro, dice, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Cuando hablamos de inspiración, el diccionario dice lo siguiente. Del latín inspiratio. La inspiración es el proceso o el resultado de inspirarse o inspirar y hacer que el aire del exterior ingrese a los pulmones e impulsar pensamientos en la mente. El concepto tiene dos grandes usos. Por un lado hace referencia a la iluminación de una divinidad o fuerza sobrenatural que se aporta a una persona
mientras que por otro lado el término nombra al ingreso de aire al organismo a través de la nariz. Bueno, cuando se hablaba o hablamos de que las escrituras son inspiradas, nos referimos a que esto es exhalado de la boca de Dios mismo. A eso se refiere cuando hablamos de la inspiración divina. Estas escrituras fueron escritas por hombres, no es que Dios escribió, ¿cierto? Fueron escritas manualmente por hombres, pero hombres inspirados por Dios que recibieron el aliento de la palabra de Dios y la claridad para poder escribir. Bueno, de acuerdo obviamente a cada forma, a cada capacidad y a cada personalidad, pero inspiradas divinamente por Dios para poder ser escritas. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿cierto? Para que el nombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Bueno, esto nos habla en realidad que la palabra de Dios es útil y que tiene un efecto muy importante. Hablábamos que es viva y eficaz y puede llegar a hacernos perfectos, ¿cierto? En el bien sentido de la palabra, o sea, rectos frente a Dios, agradables frente a Dios, que es lo que realmente se busca dentro de todo esto, de lo que es el objetivo bíblico, aunque el objetivo bíblico no solo es llevar una vida recta, sino que el objetivo bíblico va un poco más allá. No existe otra palabra para el cristiano. Hoy día, hermanos, vemos que Deuteronomio capítulo 18, versículo 22, antes de esto, dice: cuando el profeta hablare en nombre de Jehová y no fuere tal la cosa, ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta y no tengas temor de él. ¿A qué se refiere esto? A que muchos hoy día hablan en nombre de Dios y ponen el nombre de Dios por delante. Pero lamentablemente hoy día la palabra de Dios está siendo tan tergiversada y tan manipulada para fines propios que vemos doctrinas aún dentro de las iglesias cristianas que están muy lejos de lo que la palabra de Dios persigue. Hablamos, ¿cierto?, solamente del Evangelio de la prosperidad, ¿cierto? Solamente ese punto vamos a tocar. Y ya tenemos ahí un sinnúmero de doctrinas que no concuerdan por ningún lado con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, cuidado con lo que también se predica, porque la palabra de Dios hoy día está siendo muy manipulada y muy malinterpretada, y muchos nuevos salen con nuevas doctrinas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, hay que tener mucho cuidado con qué palabra de Dios, porque hoy día uno se topa con muchos hermanos en la calle, ¿cierto? Pero no todos lamentablemente tenemos el mismo sentir. La palabra de Dios tiene que tener claridad respecto a lo que estamos enseñando. El objetivo final de la palabra de Dios es la redención del hombre y la salvación del hombre. Porque el oír, dice la palabra, viene por la palabra de Dios. O sea, porque dice Romanos 10:17 que luego la fe es por el oír, y oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Es decir, por la palabra de Dios nosotros tenemos todo lo que tenemos, ¿cierto? Podríamos decir que es por leer, ¿cierto? Pero habla de oír porque nos está hablando acerca de que tenemos que predicar. A eso se refiere. Pero si lo leemos de otra forma, decimos leyendo, podemos llegar a Dios. Por eso podemos tener fe y podemos entender lo que es la salvación del hombre. El objetivo final de la palabra de Dios es llevarnos a Dios nuevamente y darnos la reconciliación con el Padre, que tanto se perdió en aquel momento, ¿cierto?, en el huerto del Edén. La Escritura cumple su propósito original y nos lleva, y cuando la iglesia está enfocada en evangelizar para salvar almas y llevarlas a Cristo, y que este sea el objetivo final, sin otro objetivo, la iglesia está cumpliendo su propósito y está llevando bien la doctrina del Evangelio. Pero cuando esto desemboca en otras áreas que van con fines y objetivos netamente personales
o doctrinas totalmente alejadas de lo que la misma palabra de Dios nos dice y se contradicen con otros puntos de la Biblia, eso no es la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, también. Y ser como Martín Lutero, ¿cierto? Como los bereanos. Estudiar la palabra, analizarla y ver realmente si lo que Jaime Marín dijo hoy es real o no. Pero esa también es responsabilidad de cada uno de ustedes. Dios les bendiga, hermanos, y gocemos de la palabra que Dios nos ha dado. Porque la palabra que Dios nos da no es solamente para decirnos que somos pecadores y que somos y que vamos a morir en el infierno. La palabra de Dios es una palabra de ánimo y de esperanza. Es una palabra de gozo y de aliento para la vida cristiana. Para cuando usted tiene necesidad, dificultad, problemas, es un reposo para el alma. Es un, como dice el Salmo, ¿cierto? Son como ríos de agua viva que nos ayudan a vivir la vida con descanso. Gocémonos en la palabra del Señor también fuera de lo que es el Evangelio. Ya somos hijos de Dios y ahora disfrutemos de ella como un manantial para nuestra vida. Vamos a orar. Eterno Dios, te damos gracias por tu palabra en esta hora, Dios, porque ella es bella siempre, Señor, es buena, y porque tú la has entregado para nuestro, Señor, entendimiento, Dios, por tu misericordia, Padre Celestial. Señor, ayúdanos a compartir de ella, Señor, a poder también descansar en ella cada día y en tus promesas, Señor, que nos hacen ver la vida de forma distinta. Te alabamos y agradecemos por ella en Cristo Jesús. Amén.